Muy bien, buenos días, jóvenes. Comentarles que ya estamos cerrando la unidad 2 y ahora vamos a continuar con la unidad 3. Y según lo que nos han comunicado, es hasta la unidad 3 que va a ser su examen. Por suerte, la unidad 3 es bastante pequeña, es fácil de llevar, así que vamos a continuar. Hoy día cerramos la unidad 2 y entramos ya en la unidad 3. Habíamos hablado acerca de el punto número 12, las comunidades bióticas, ¿no? El texto nos señala, se llama comunidad biótica el conjunto de poblaciones que viven en un hábitat o zona definida, que puede ser amplia o reducida. Las interacciones, el intercambio entre los diversos tipos de organismos conservan la estructura y función de la comunidad y brindan la base para la regularización ecológica de la sucesión en la misma. El texto nos señala algo interesante, el concepto de que animales y vegetales viven juntos, en disposición armónica y ordenada, no diseminados, no separados al azar sobre la superficie de la Tierra, es uno de los principios importantes de la ecología. Esto lo podemos entender como que la naturaleza no es un caos de individuos sueltos, sino un sistema estructurado. Las diferentes especies y sus actividades no son algo al azar, sino que todo está estructurado, todo tiene un sentido, una relación. Aunque una comunidad puede englobar cientos de miles de especies vegetales y animales, por ejemplo, en un bosque aquí del departamento de Santa Cruz podemos encontrar miles de especies de vegetales y miles de especies de animales, miles de especies de insectos también. Aunque existan miles de estas especies, muchas son relativamente poco importantes, no influyen con mucha fuerza en el ecosistema. De modo que únicamente algunas, por su tamaño y actividades, son decisivas en la vida del conjunto. En las comunidades terrestres, las especies dominantes, las más importantes, suelen ser los vegetales, las vegetales, por dar alimento y ofrecer refugio a muchas otras especies. De esto resulta que algunas comunidades se denominan por sus vegetales dominantes, como artemisa, roble, pino y otros. Aquí una imagen de un roble. Y aquí en Santa Cruz, ¿cuáles son las especies dominantes? Vegetales. En la zona de Mojos, Beni y gran parte de Santa Cruz existen espacios donde la palma de Motacú es la reina. ¿Por qué es importante la planta de Motacú en estos ecosistemas? Porque dan refugio, sus hojas gigantes y restos de troncos sirven de nido y hogar para cientos de insectos, reptiles y aves como la paraba. Dan alimento también. Sus frutos son la base de la dieta de muchos mamíferos, de monos, chanchos de monte, aves y otros. Y tenemos otras especies vegetales dominantes que son el tajibo, la castaña y el árbol de cupesi, que cumplen igualmente estas funciones de dar refugio y dar alimento. También nos habla el texto de comunidades acuáticas. Nos dice que no contienen grandes plantas conspicuas. Se distinguen generalmente por alguna característica física. Comunidad de corrientes rápidas, comunidad de lodo plano y comunidad de playa arenosa. Por ejemplo, nos aclaramos este punto de aquí. En una selva, el roble crea el ambiente, o un motacú, un conjunto de motacús pueden crear el ambiente. En un río de montaña, la corriente es el ambiente, y los seres vivos simplemente intentan no desaparecer de él. En investigaciones ecológicas, entonces, es innecesario o poco inteligente considerar todas las especies presentes en una comunidad. ¿Por qué es poco
práctico porque son miles de especies, ¿no es cierto? Por lo general, en un estudio de las principales plantas que controlan la comunidad, o las especies más importantes de plantas, las poblaciones más numerosas de animales y las relaciones energéticas fundamentales, lo que viene a ser la cadena alimenticia que hemos visto, quién come qué y quién se come a quién, ¿no es cierto? Cómo se da esa transferencia de energía. Esto va a definir las relaciones ecológicas en la comunidad. Entonces, si queremos estudiar el medio ambiente andino, por ejemplo, no vamos a estudiar las cientos de especies que existen en el hábitat andino, ¿no es cierto? Sino vamos a estudiar simplemente las especies más importantes. En lugar de intentar catalogar cada hormiga o cada hongo, lo cual sería una tarea infinita y costosa, los ecólogos se centran en las especies motores o las más importantes, que hacen que el ecosistema se mueva. Por ejemplo, al estudiar un lago, se investigarían primero las clases, la distribución y abundancia de las plantas productoras más importantes, y también los factores físicos y químicos del medio ambiente que podrían ser limitadores. Más tarde se determinarían las tasas de reproducción, con qué frecuencia se reproducen estas especies, las tasas de mortalidad, con qué frecuencia estas especies mueren, las distribuciones por edad, cómo están organizadas según su edad, y otras características de población de los peces importantes para la pesca. Entonces, si en algún momento deseamos estudiar el lago Titicaca, sabemos que tenemos que estudiar las especies más importantes. Y también tenemos que estudiar de esas especies más importantes las tasas de reproducción, las tasas de mortalidad, distribuciones por edad y otras características de esa población. Básicamente un uso de estadística, pero en las especies. Un estudio de las clases, distribución y abundancia de consumidores primarios, los que consumen a las plantas, y secundarios, los que consumen a los consumidores primarios, ¿no es cierto?, del lago, que constituyen el alimento de los peces de pesca y la naturaleza de otros organismos que compiten con estos peces por el alimento, aclararía las cadenas alimenticias básicas del lago. Aquí el texto nos señala que para estudiar un ecosistema, aparte del uso de la estadística, es importante conocer las cadenas alimenticias básicas del lago. Cómo fluye la energía, quién se come a quién, ¿no? Estudios cuantitativos de estos revelarían las relaciones energéticas básicas del sistema y mostrarían con qué eficacia están siendo convertida la energía luminosa incidente en el producto final deseado. Cómo es que la energía del sol llega hasta un cóndor, por ejemplo. Cómo es que la energía de un sol llega hasta un pacú, por decirlo, ¿no? Cómo se dan las relaciones energéticas básicas del sistema. No se olviden que todo empieza con las plantas, ¿no es cierto? Y después salta al consumidor primario, al secundario y así sucesivamente. Basándose en este conocimiento, podría administrarse inteligentemente el lago para aumentar la producción de peces. Se propone tratar al lago, por ejemplo el lago Titicaca, como si fuera una fábrica de energía, donde la materia prima es la luz del sol y el producto final es la proteína o el pez. Si entendemos cómo fluye la energía en este lago, cuáles son las relaciones energéticas, cuál es la cadena alimenticia, podemos, dice, hackear el sistema para que produzcan más peces. O podemos ver una metodología para que se aumente la producción de peces.
Y aquí entramos al un pequeño paréntesis que nos habla de los biomas o zonas de vida. El bioma es una zona de vida dentro del globo terrestre, o más precisamente un tipo principal de hábitat, en el que la vegetación dominante comprende algunos tipos característicos que reflejan las tolerancias del ambiente y a la que se vinculan determinadas comunidades animales. Este concepto de bioma es importante. Aquí en la materia de biología es importante entender, pero también es importante recordar algunos conceptos. Este concepto de bioma es esencial dentro de el campo de la biología o la ecología. Es lógico que encontremos biomas acuáticos y también biomas continentales. Aquí nos da algunos ejemplos. Los primeros podrán subdividirse a su vez en lacustres o palustres, correspondientes a lagunas y lagos, fluviales, ríos y marinos, mares y océanos. Aquí hay algunos ejemplos de biomas acuáticos. En tierra firme podemos reconocer biomas específicos. Por ejemplo, el bosque, la tundra, que es un espacio grande, vacío y frío. El desierto, una especie caracterizado por su poca existencia de humedad y poca vida silvestre y también poca flora. La pradera, un espacio plano. La estepa y la selva. Aquí tenemos otro concepto que es la biogeografía. Esta nos dice es una ciencia de síntesis derivada de la geografía y vinculada estrechamente a la biología, que intenta describir y explicar la distribución de los seres animados en la Tierra. Esta ciencia intenta explicar la distribución de las diferentes especies en la Tierra. Entonces, este concepto igual vamos a señalar su importancia, ¿no? Capaz más adelante les pregunten, ¿y qué es biogeografía? ¿Y qué es bioma? Y aquí tenemos las respuestas, ¿no es cierto? No se olviden que su examen va a ser de su texto. Aunque la comunidad biológica es indivisible, o sea, no se puede dividir, se ha subdividido el campo de esta ciencia en dos grandes ramas. Fitogeografía, que trata sobre la distribución de los vegetales, y zoogeografía, como lo dice el nombre, la distribución de los animales. Entonces, fitogeografía, distribución de vegetales y zoogeografía de los animales. Decimos que esta disciplina es sintética porque parte de datos analíticos, de datos claros, de datos estadísticos, que le brindan otras especialidades como la botánica, la ecología, la zoología, la geografía física, la edafología y la climatología. Entonces, esta disciplina, la biogeografía, va a obtener datos analíticos, datos claros de otras disciplinas. La botánica, por ejemplo, que estudia los vegetales, la ecología, la relación entre las diferentes especies, la zoología, el estudio de las especies de animales, la geografía física, que estudia cómo está compuesto una determinada área geográfica, y la climatología, que es el estudio de el clima y cómo este clima afecta al medio ambiente. A partir de este gran cúmulo de información se hace indispensable el rescate, nos dice, entre los casos particulares de las leyes básicas de la distribución biológica.
Y aquí simplemente nos explica algunos tipos de biomas terrestres como acuáticos. Entre los biomas terrestres podemos distinguir la tundra. Aquí tenemos una imagen de la tundra, un espacio con una vegetación húmeda, pero un clima frío. La taiga también, el bosque templado, la pradera, como la casa en la pradera, ¿no es cierto? El bosque esclerófilo, el desierto y el bosque tropical lluvioso. No voy a extenderme sobre esto porque el texto no lo hace, ¿no? Así que no lo considero un tema para profundizar. Y así llegamos al punto número 13, ¿no? Conclusión, conceptos. Aquí el texto nos señala algunos conceptos, nos hace recuerdo más bien de algunos conceptos que hemos avanzado a través de estas clases. Nos dice, la ecología es la ciencia que estudia los organismos en su propio hábitat y las relaciones que mantienen los seres vivos con su entorno. Por supuesto, el concepto de ecología es importante. Actualmente, la ecología se encarga de preservar la naturaleza y las especies en extinción. Aquí nos da un concepto de niveles tróficos. Son aquellos que dividen una cadena alimentaria en productores, consumidores y también descomponedores. Una cadena alimentaria es la transferencia de energía alimenticia a través de una sucesión de organismos que producen, consumen y a su vez son consumidos por otros. Aquí tenemos una imagen de una cadena alimenticia o cadena alimentaria. ¿Cómo se va transfiriendo esta energía? La biomasa es la cantidad total de materia viviente o materia orgánica en un momento dado y en un área determinada. Este es el concepto que nos da el texto. Un ecosistema es un sistema estable de tipo circular en el cual existe una constante interrelación entre organismos vivos e inertes. Básicamente es un área donde existen o conviven diferentes especies. Los componentes de un ecosistema son productores, consumidores, descomponedores. Y la estructura de un ecosistema está dada en biotopo y biocenosis. Estos son los dos elementos de un ecosistema. Hemos visto también la diferencia entre hábitat y nicho ecológico. El hábitat es el lugar en donde vive un organismo, o en otras palabras, su domicilio. Y el nicho ecológico es el papel que desempeña en él, profesión. También podemos decir que es qué come o qué lo come a él. Eso también podemos entenderlo como nicho ecológico. Una red trófica es un conjunto de relaciones interespecíficas que forman parte de la cadena alimentaria o trófica. Una población es un conjunto de individuos de la misma especie que ocupan un determinado lugar. Por ejemplo, aquí tenemos unas capibaras, son una población que ocupan un determinado lugar. Todos son de la misma especie. Y comunidad es un conjunto de individuos de distinta especie que ocupan un determinado territorio. El potencial biótico se refiere a la capacidad de una población de aumentar en número. Algunas especies que tienen potencial biótico alto son los conejos, también los gatos, y algunas especies que tienen poco potencial biótico, podemos decir que es el panda, porque solo tiene una cría, ¿no es cierto? Y aquí nos hace recuerdo a algunos tipos de biomas terrestres.
tundra, taiga, bosque templado, la pradera, el bosque esclerófilo, el desierto y también el bosque tropical lluvioso. Este último lo podemos encontrar en zonas como el Chapare, es un ejemplo de bosque tropical lluvioso. Y aquí algunas preguntas que tal vez nos pueden ser útiles más adelante. Como aclaración, el profesor no sabe qué preguntas entrarán en su evaluación, ¿cierto? Yo no sé qué preguntas van a entrar en su evaluación. Y escuché también que algunos decían, algunos coordinadores, que solo se ingresa a la universidad estudiando, ¿no es cierto? Todas estas preguntas están en su texto o en su avance, ¿no es cierto? Por lo que aprobar depende de ustedes. Por ejemplo, aquí les puedo preguntar qué es hábitat. ¿Alguien se acuerda qué es hábitat? ¿Nadie se acuerda qué es hábitat? Buen día, profesor. Debe haber una Disculpe, ¿sí me especie. puede responder? Buen día, MR Cabo, ¿puedes seguir tú? Después sigue Guadalupe. Eh, Está bien. Según lo que yo entiendo, hábitat, se trata también del ambiente en el que viven los seres vivos, como usted dijo, ya sea en desiertos o en bosque o en trópico. Eso se va, disculpe. Sí, está cerca su respuesta, pero el texto nos da un concepto específico, ¿no? Pero está bien su respuesta en general. Guadalupe, ¿quieres decir algo? Es donde vive una sola especie. No es donde vive una sola especie, ¿no? Porque el hábitat es el lugar donde vive una determinada especie, su área física, alguna parte específica de la superficie de la Tierra. Por ejemplo, el hábitat de las capibaras, ¿cuál es? ¿Será que pueden encontrar Licenciado, en la zona andina? hábitat, hábitat se refiere a un lugar, entorno natural donde vive y se desarrolla una especie. Un ejemplo, el hábitat de los peces puede ser el río, el lago o el océano. El hábitat de los cactus, digamos, sería el desierto, donde el clima es más seco y poca agua. Un ejemplo igual otro del hábitat de los osos polares, que sería en el Ártico, con hielo y baja temperatura. Muy bien, está bien. ¿Y cuál? Está muy bien su respuesta. ¿Y qué es el nicho? ¿Se acuerdan? El concepto nos da también un concepto de nicho. Es el rol que cumple ya sea un animal o un organismo en la naturaleza o en su ambiente. Muy bien. El texto nos dice es su profesión, ¿no? O lo que hace. Es el estado o el papel de un organismo en la comunidad o en el ecosistema. Incluso el texto nos intenta ayudar y nos dice, hábitat es la dirección de un organismo o dónde vive, en qué espacio vive, y nicho es la profesión o lo que hace, ¿no? ¿Qué hace un sucha? Es carroñero, consume los restos de otras especies. ¿Qué comen? Comen los restos de otros animales, ¿no es cierto? Es carroñero. Ahí podemos ver la diferencia entre el nicho y el hábitat donde vive un sucha. Vive en un clima cálido, ¿no es cierto? Vive en las selvas o también los bosques tropicales. Ahí podemos ver la diferencia entre hábitat y nicho. También tenemos qué es cadena alimentaria, ¿no? ¿Qué es un nivel trófico? ¿Cuáles son los componentes de un ecosistema? Hace poco lo acabamos de ver. ¿Qué es el océano? ¿Qué es un desierto, no? ¿Qué es un bioma? ¿Qué es la fitogeografía? ¿Qué es la zoogeografía? Estos dos forman parte de la biogeografía, ¿no es cierto? Es una comunidad biótica, es una cadena alimenticia,
¿Qué es un animal herbívoro? ¿Qué es un animal carnívoro? ¿Qué es tasa de natalidad? ¿Qué es la tasa de mortalidad? ¿Qué es la densidad? Señala aquí. ¿Qué son relaciones interespecíficas? ¿Qué son las relaciones intraespecíficas? Eso también hemos visto en la clase. ¿Qué es la productividad? ¿Qué es este concepto de productividad? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estas son algunas preguntas, pero como les he dicho y les vuelvo a aclarar, el profesor no sabe qué preguntas entrarán en su evaluación, ¿no es cierto? Y solo se ingresa a la universidad estudiando. Muy bien, de esta forma vamos al punto número 14 y vamos cerrando ya la unidad 2. Vamos al punto número 14, ecología y salud. Salud y ecología son elementos que deben valorarse siempre, no solo por la gran variedad de efectos que pueden producir en intensidad los distintos factores ambientales y la variabilidad de reacciones de ellos, sino también porque el hombre es capaz de actuar sobre el medio ambiente, sea de forma favorable o desfavorable. Esto de aquí nos señala que el hombre afecta al medio ambiente y el medio ambiente también le afecta al hombre. Hay una variedad de factores ambientales que pueden actuar sobre nosotros. Su efecto puede ser muy grande, ¿no es cierto? Hay factores físicos, la presión, la temperatura, etcétera. Algunos factores químicos, la contaminación de tipo alimenticio, etcétera. Los sociales a nivel familiar, laboral, etcétera. Y también factores psicológicos o mentales, factores culturales y de comportamiento. Estos factores actúan aislados o conjuntamente. Por ejemplo, aquí tenemos el factor físico. Se dice que el fútbol en la altura afecta a los jugadores. ¿Por qué se dice eso? ¿Por qué se ha dado un debate acerca de la altura y el fútbol y su relación con el fútbol? ¿Quién sabe por qué se dice que el fútbol afecta a los jugadores? Porque no está adaptado al clima, dicen. Muy bien, porque no están adaptados al clima, me dice Ignacio. Sabemos que mientras más se sube hacia los Andes, mientras mayor es la altitud hacia la cordillera de los Andes, existe, es innegable, un cambio de factores en la presión y en el oxígeno, ¿no es cierto? Sin embargo, muchos dicen que esto no afecta a el desarrollo de actividades físicas como el fútbol. Otros dicen que sí, otros dicen que no. El factor del ambiente es el factor físico, la presión, la temperatura es un tema de debate en el fútbol, ¿no? Hoy en día. Entonces, este es un ejemplo de cómo la presión, la temperatura nos afecta a nosotros los seres humanos. Aquí tenemos un ejemplo químico. Los chaqueos también afectan a los seres humanos. ¿Cómo? ¿Por qué afectan los chaqueos a los seres humanos como nosotros? ¿Se acuerdan cuando todo estaba nublado y no se podía caminar ni ver? Este es un ejemplo. Lince, Sí, dígame. ¿será que me lo puede mostrar en el principio, en el diapositiva en el 157, perdón? Que se cortó internet. O sea, eso se me lo puede explicar esa parte. Le puedo mostrar la diapositiva. Y aquí lo puede ver, la primera entrada de este tema. Esto en resumen nos señala que el hombre afecta al medio ambiente y el medio ambiente también afecta al hombre, ¿no? Por ello vamos a ver cómo el hombre es capaz de actuar sobre el medio ambiente, ya sea de forma favorable o desfavorable. Aquí, por ejemplo, estábamos viendo
De nada. Un ejemplo de cómo factores químicos afectan al ser humano. Por ejemplo, los chaqueos en Santa Cruz nos han afectado a nosotros. ¿Sí, Jaciel? El 158, eso no lo aprendí, no la vi mucho. Aquí le puedo dejar el 158, solo por esta vez. Aquí nos habla de una variedad de factores ambientales que actúan sobre el ser humano. Por un lado, factores físicos, la presión, la temperatura, factores químicos, la contaminación o los temas alimenticios, también factores sociales a nivel familiar, laboral, y también factores psicológicos o mentales, ¿no? Factores culturales y de comportamiento. Aquí, como un ejemplo de nada, de factor físico, vimos el tema de la presión en el fútbol, que es un tema muy debatido que todos conocemos, yo creo. Aquí, como un ejemplo de factor químico, vimos cómo los chaqueos afectan a los seres humanos. Este humo de los chaqueos tiene un efecto nocivo sobre el cuerpo del ser humano, ¿no es cierto? Y yo creo que todos los que vivimos en Santa Cruz hace años tenemos alguna experiencia con los chaqueos. Un ejemplo de un factor psicológico también es un conflicto familiar, ¿no? Ya que un conflicto familiar puede afectar a los más pequeños de la casa, ¿no? Muchas veces se aconseja que si hay peleas en la familia, se realice de forma aislada a los pequeños de la casa, ¿no? Porque el efecto sobre ellos es mucho más fuerte. Por otro lado, nos dice el texto, la repercusión de cada uno de estos factores ambientales sobre los individuos representa una relación compleja. Es bastante complejo este tema. Y no siempre se puede describir una relación concreta y de carácter causal entre un factor ambiental y los seres vivos. En algunas enfermedades no siempre hay una relación directa de causa o efecto entre los seres vivos. Por ejemplo, para el resfriarnos existen muchas variables. O si hablamos del medio ambiente y los chaqueos para tener problemas respiratorios en época de chaqueos, existen muchas variables, ¿no es cierto? Cuando todo el cielo de Santa Cruz estaba lleno de humo, había muchas personas que tenían problemas respiratorios y habían otras que no, ¿no es cierto? Entonces, esta relación del medio ambiente, de los temas psicológicos, de factores químicos, son también una relación compleja, ¿no? Y no siempre hay un factor de causa y efecto. Con frecuencia y ellos de aplicación a la patogenia de las enfermedades crónicas no transmisibles, por ejemplo, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, existen factores que únicamente actúan coadyuvando a la presentación de determinadas circunstancias. Por ejemplo, al igual que una enfermedad cardiovascular o el cáncer, no existe una relación causa o efecto con la enfermedad. Por ejemplo, para que una persona tenga un problema cardiovascular, es un conjunto de actividades, ¿no? Un conjunto de elementos que interactúan para que se dé esa enfermedad cardiovascular. De igual forma, para que una persona tenga cáncer, existen muchos factores, ¿no? Entonces, no es que existe una única receta para que a una persona le dé cáncer o para que una persona tenga un problema cardiovascular. Hay que decir que esta teoría es aplicable no solamente a las enfermedades crónicas no transmisibles, sino también a enfermedades causadas por agentes vivos, en las cuales se ha observado que no solo influye el agente causal, sino también una auténtica constelación de factores de variables en la aparición del proceso, siendo en su mayoría estos factores de origen ambiental.
Si hablamos, por ejemplo, del dengue, la sola presencia del virus o la enfermedad del dengue en el mosquito no explica por qué se convierte en una epidemia. La enfermedad surge de una interacción compleja entre el virus, el mosquito y el ser humano. Si a todos nosotros nos pica un mosquito del dengue, no quiere decir que a todos nos vayamos a enfermar de esta enfermedad, ¿no es cierto? Ni que exista una epidemia. ¿Por qué? Porque existen una constelación de factores de variables, ¿no? Existen muchas variables que intervienen para que una persona sea afectada por la enfermedad del dengue. Habrá que decir asimismo como factores etiológicos los modelos de actividades exclusivamente humanos. Algunos modelos económicos de producción y de consumo representan también factores ambientales que hay que valorar. En el estudio de las enfermedades, algunas actividades humanas, por ejemplo, las horas de trabajo, los ambientes de trabajo, la alimentación, etcétera, son factores que hay que considerar, que hay que valorar. En algunos trabajos se tiene 12 horas de trabajo, ¿no es cierto? Esto tiene un efecto sobre la salud. Una persona que trabaja 12 horas al día es mucho más probable que se enferme de dengue, por ejemplo, o que se enferme de diversas enfermedades. Por otra parte, hay que considerar que la salud colectiva o la salud de una población no se puede representar por una simple integral de niveles de salud individual. Para comprender la salud colectiva, no podemos simplemente explicar los niveles de salud y sus variables, ya que factores ambientales pueden actuar de modo diverso y también con distinta intensidad en diferentes grupos de una población. Hay una mayor susceptibilidad por edades, por sexos, por profesiones, etc. Para poder estudiar la salud colectiva de los seres humanos, tenemos que entender que está llena de variables, ¿no es cierto? Y que algunas enfermedades atacan, golpean con mayor intensidad gracias a estos factores en edades. Algunas enfermedades atacan con mayor fuerza en determinadas edades. Algunas enfermedades atacan con mayor fuerza en determinados sexos. O algunas enfermedades también atacan con especial fuerza en algunas profesiones. Para sanar a la población hay que intervenir en el ambiente que todos comparten, reconociendo las debilidades de cada grupo. Todo esto se debe llevar a cabo en actividades relacionadas con la salud pública, con el fin de que se puedan alcanzar los resultados que se deseen a nivel colectivo. Por ejemplo, cuando inicia una vacunación contra una enfermedad, contra un virus, se inicia con las personas mayores y niños, enfocándose en grupos de alto riesgo. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué será que siempre se inicia con la vacunación a menores de 12 años, de 8 años y a personas de la tercera edad? ¿Por qué creen que se da esta discriminación positiva? ¿Son los que tienen, decir, menos defensa? Disculpe. Podemos decir que son los más vulnerables, sí. Muy bien. ¿Por qué más será que la vacunación se da con niños y personas de la tercera edad? Siempre se da eso, sí. Prestan atención. ¿Se acuerdan del COVID y también de la influenza? Siempre es personas de la tercera edad y menores de edad o niños, ¿no es cierto? Niños menores de 12 años, 8 años, etc.
Si vemos la salud colectiva, veremos que variables como la edad, el sexo o la profesión hacen que ciertos grupos sean más susceptibles a los mismos riesgos ambientales. Ahí está bastante claro. Muy bien, hasta aquí alguna pregunta, tal vez duda. Bien, creo que está claro. Y entramos al punto número 15, o concepto de salud. Casi todo el mundo sabe lo que representa la enfermedad por haberla experimentado o sufrido durante algún momento de su vida. Todos sabemos lo que es estar enfermo, ¿no es cierto? Porque en algún momento de nuestra vida nos hemos enfermado. Las dificultades empiezan cuando hay que definir qué es la salud, ¿no es cierto? ¿Cómo definiríamos la salud nosotros? Cuando una persona no tiene enfermedad, no sé, es un poco vago, ¿no? Esta definición de salud va a ser un tema de debate en los organismos internacionales, en los espacios que manejan millones de dólares en recursos y que buscan reducir la pobreza, la enfermedad, mejorar las condiciones de vida de diferentes personas. Por ejemplo, uno de estos organismos es la OMS, también conocida como la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud, en su Carta Magna o Carta Constitucional en 1946, define la salud como el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Esto de aquí también es importante. Les aconsejo que lo anoten porque todo este punto se guía en base a esta definición de salud de la OMS. Entonces, la OMS al momento de fundarse va a tener esta definición. Ruth, creo que tiene su micrófono prendido. ¿Quiere decir algo? Ok, gracias. Esta definición de salud marca un hito, marca un momento en la historia, pero hay que reconocer que junto a aspectos muy positivos e innovadores, también presenta aspectos negativos o criticables. Entre algunos aspectos innovadores están los siguientes. Por primera vez se define a la salud en términos afirmativos o positivos. No solo se refiere al área física del ser humano, sino que se incluyen las áreas mental y social. La salud tiene un elemento de salud mental y también de salud social. Sin embargo, los aspectos negativos o criticables de la definición destacan lo siguiente. Equipara bienestar a salud. Se trata más de un deseo que de una realidad y es una definición estática. Estas son algunas críticas al concepto de la salud, de la Organización Mundial de la Salud. En base a esta definición de la OMS, si bien no ha sido modificada su definición de salud en 1946, en la práctica ha abandonado las posturas maximalistas y utópicas y ha adoptado el concepto dinámico de salud. La OMS ha dejado a un lado su idea de salud constituida en 1946 y ha tomado un concepto dinámico de salud. Que la salud cambia según el tiempo, ¿no es cierto? Así en la formulación de los objetivos de la estrategia Salud para Todos en el año 2000, este también es importante, el concepto de Salud para Todos en el año 2000. En
su campaña de salud para todos en el año 2000, ya no aparece la palabra completo, señalándose como objetivos para dicho año. Los objetivos para el año 2000 de la OMS eran los siguientes: que todos los habitantes de todos los países del mundo tengan el nivel de salud suficiente para que puedan trabajar productivamente y participar activamente en la vida social de la comunidad en donde viven. Este era el objetivo del programa Salud para Todos en el año 2000. Este programa llegó también a Bolivia y tuvo un impacto positivo en la salud de la población. Esta Salud para Todos en el año 2000 fue una ambiciosa meta de la OMS, lanzada en 1977-1978, para garantizar que todos los ciudadanos del mundo alcanzaran un nivel de salud física, mental y social productivo. Hay un señor importante, relevante, que es el señor Milton Terris, que fue un médico y epidemiólogo estadounidense. Este señor Milton Terris propone modificar la definición de la OMS de salud y definir a la salud como un estado de bienestar físico, mental y social, con capacidad de funcionamiento, y no únicamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Entonces, esta es la definición del señor Terris de salud. Muy bien, y así entramos al punto 16, o el sistema de salud en Bolivia. ¿Cuál es el sistema de salud en Bolivia? ¿Cómo se ha dado, cómo está estructurado el sistema de salud en Bolivia? Existe una política de salud definida y aceptada por todos los países del mundo en la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud en 1977, denominada, ya conocemos, Salud para Todos en el año 2000. En 1978, en una reunión en Alma-Ata, quedó establecido que para llevar esta política de salud para todos era necesaria una estrategia específica. ¿Cómo vamos a cumplir este programa Salud para Todos? A través de una estrategia específica. Y esta estrategia se definió como Atención Primaria de Salud, o APS. Los conceptos son importantes, no se olviden. Este hito, este evento de la APS, o Atención Primaria de Salud, marca un cambio en el sentido de salud en Bolivia en cuanto a la implementación de un sistema nacional de salud, enmarcado en 4 niveles de atención a la población. Hoy en día en Bolivia, todos los ciudadanos podemos formar parte de este sistema nacional de salud, ¿no es cierto? Este sistema nacional de salud está compuesto por 4 niveles de atención a la población. El primer nivel está constituido por los pequeños centros de salud barriales, las famosas postas, establecidas como el primer contacto con la población del sistema de salud. En Santa Cruz existen diversas postas, ¿cierto? Según la planificación del Plan Techín, se construyeron los barrios con un mercado, una posta y un área verde. Es por eso que hasta el cuarto anillo, aproximadamente, y en algunos barrios más adelante, existe una posta, un parque, un área verde y también un mercado. Creo que todos hemos ido en algún momento a la posta, ¿no es cierto? O hemos acompañado a alguien a la posta. El segundo nivel está constituido por hospitales distritales de referencia, que brindan servicios de especialidad en función a las enfermedades para su
rehabilitación. Por ejemplo, aquí tenemos el Hospital Municipal del Plan 3000, que es un hospital de segundo nivel. También tenemos los hospitales de tercer nivel, constituidos por los hospitales generales departamentales con diferentes especialidades. Y por último, el hospital o el centro médico de cuarto nivel, constituido por institutos especializados en atención de las enfermedades. Aquí vemos al hospital japonés, que es un ejemplo de hospital de tercer nivel. Y el único hospital de cuarto nivel es el Instituto Gastroenterológico, que se encuentra en la zona de La Paz, ¿no? Pero lamentablemente se encuentra en construcción. Todavía no se ha entregado la obra ni tampoco está en funcionamiento. Este es el único espacio médico de cuarto nivel en Bolivia. A través de esta organización de salud se pretende promover la salud en toda la población, sobre todo con el desarrollo de los principales programas de atención primaria de salud. Aquí nos da unos ejemplos. Hay unos programas dirigidos a poblaciones especiales: madre, niño, las personas que trabajan, las personas en edad avanzada y los incapacitados. También un programa de salud que genera alimentación y nutrición, salud bucal, salud mental, prevención de accidentes y saneamiento ambiental. Y también nos habla de programas para la prevención, protección y control de enfermedades, que todos creo que conocemos, que son porque se ejecutan de forma bastante pública cuando existe un virus, una enfermedad, ¿cierto? O una epidemia. A través de estos programas se pretende alcanzar las metas mínimas planteadas en Alma Mater, relacionadas con una esperanza de vida mayor a los 70 años, una mortalidad infantil inferior a 30 niños por cada 1000 personas, por cada 1000 niños, mortalidad de niños de 1 a 4 años inferior a 2,4 por 1000, servicios de vacunación al 100%, servicios de vacunación al 100% de las embarazadas, agua potable, disposición de excretas en el 100% de las viviendas y cobertura de servicios de salud al 100% de la población. En estos casos, por ejemplo, algunas políticas en la mortalidad infantil o en la mortalidad de niños, el Estado en general ha invertido muchos recursos y ha hecho muchas investigaciones. Pueden preguntarse por qué. Porque se ha estudiado que muchos niños menores a 2 años o a 1 año mueren simplemente por una pequeña diarrea, ¿no? Había una mortalidad muy grande por diarrea. Entonces se han realizado diversas campañas para reducir esta mortalidad de niños. Muy bien, así entramos al punto número 17 y el último de la unidad 2, programas de salud en Bolivia. Las políticas de salud en Bolivia, si bien fueron cambiando en función a la dinámica de los actores en instancias de decisión, se establecen algunos programas que principalmente guiaron al territorio nacional. El Bono Juan Azurduy es un programa, por ejemplo, de salud en Bolivia. Algunos programas importantes son A, la atención integral al menor de 5 años. Este programa buscaba darle un cuidado médico especial a los menores de 5 años. Algunos componentes de este programa de atención al menor de 5 años son el programa ampliado de inmunizaciones, vacunas. Se
da un conjunto de vacunas necesarias para los menores de 5 años. Se busca también cuidar la alimentación y nutrición del niño, un control de enfermedades bucodentales, un control de enfermedad diarreica aguda o EDA, y un control de infecciones respiratorias agudas o IRA. Estos son algunos elementos que afectan a la salud de los menores de 5 años. Los menores de edad reciben una atención integral, ¿no?, en todos estos aspectos que buscan cuidar su salud en todas las áreas. Por eso se dice integral. También tenemos un programa de atención integral a la mujer. Y algunos componentes de este programa son orientación y educación sexual para la mujer y la pareja, una consulta ginecológica integral, un enfoque de riesgo reproductivo, una inmunización con toxoide tetánico, se le da una vacuna de inmunización contra el tétano, la enfermedad del tétano. También hay una detección y tratamiento precoz del cáncer cérvico-uterino y de mama. No nos olvidemos que la enfermedad del cáncer de mama y también el cáncer cérvico es un tema especial, ¿no? Es un tema que tiene una mortalidad alta y es fácilmente prevenible en la mayoría de las mujeres. Detección y tratamiento de enfermedades de transmisión sexual o ETS, SIDA. Detección y tratamiento de enfermedades ginecológicas. También un enfoque en la planificación familiar y también un enfoque en la salud oral. Se prioriza la salud integral de la mujer, incluyendo derechos sexuales y reproductivos, con servicios a través del Sistema Único de Salud, o SUS. Todos somos parte, o la mayoría de nosotros somos parte del SUS, el Sistema Único de Salud. Y por último, el texto nos señala este pequeño ejercicio. Diseñe 10 mensajes a la población para promover la protección del medio ambiente y obtenga información del contenido de los programas de salud vigentes en Bolivia y en qué consiste cada programa. En base a esta información, elabore 3 programas educativos para difundir su contenido a la población. Y este sería el fin de la unidad 2. ¿Hasta aquí se entiende bien? Es un poco complicada la biología, pero es importante, siempre va a ser útil revisar los conceptos que nos da el texto. Muy bien, si no hay una duda, denme un segundo para poner la otra diapositiva. Muy bien, una vez terminado el punto número 2, entramos al punto número 3, que es nutrición y educación, ¿no? Donde vamos a ver sobre la alimentación, qué es nutrición y qué es desnutrición, ¿no? Y también algunos ejemplos de desnutrición. Aquí podemos iniciar con esta frase, ¿no? Que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu
tu alimento, ¿no? De Hipócrates. ¿Qué significará esta frase? ¿Qué creen que significa? ¿Por qué decía esto el señor Hipócrates? ¿Alguno que piensa sobre esta frase? Bueno, esta frase nos señala una correlación, ¿no? Entre el alimento y también la salud, ¿no? El alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. Muchas veces nosotros, los seres humanos, no dimensionamos, no nos damos cuenta de cómo los alimentos influyen en nuestro cuerpo, en nuestra salud, ¿no? Otra frase importante es, somos lo que comemos, ¿no es cierto? Somos el resultado de lo que comemos, de los alimentos que ingerimos. Nuestros antepasados, dice el texto, tenían una alimentación variada. Sabían combinar los alimentos frescos y cálidos para que el cuerpo se sienta bien. Utilizaban muchos vegetales que ya no los cultivamos. ¿Por qué no los cultivamos? Porque basta con ir al mercado, ir a un supermercado para conseguir diversos vegetales, ¿no? Incluso ni siquiera es necesario ir al supermercado. Tenemos aplicaciones para pedir comida, ¿no? Para pedir vegetales. El principal alimento fue el maíz, junto con otros granos como el frijol. Esta alimentación les proporcionaba todo lo necesario para mantenerse sanos y fuertes. Aquí tenemos una imagen del maíz y también otra del frijol. Con la llegada de los españoles también aparecieron cereales como el trigo, que vemos aquí abajo, y la cebada, que se sembraron en grandes cantidades y que fueron los únicos alimentos que se daban de comer a los trabajadores en las haciendas. Al ser fácil de producir, estos alimentos eran consumidos por los trabajadores en las haciendas. Allí poco a poco se empezó a perder la gran variedad de alimentos. Durante más de 500 años, la situación de la alimentación ha ido empeorando más y más, sobre todo en el campo. Y aquí tenemos un ejemplo de un menú cualquiera, ¿no? Cualquier restaurante que podemos ir en la noche, ¿no? En el menú hay hamburguesas, perritos calientes, hot dog, panchitos, hay pollitos fritos, ¿no? Hay lomito. Este menú, por ejemplo, la comida, a mí me encantan las hamburguesas, ¿no? Y el lomito, pero esta comida, este tipo de alimentación nos ha hecho perder la gran variedad de alimentos que existen hoy en día, ¿no? El texto nos dice, muchas veces la población desayuna comida con bajo nivel nutricional todos los días. Aquí vemos alimentos que todos hemos consumido y que todos disfrutamos, ¿no? Vemos un asadito, vemos unas salteñas y también unas donas, ¿no es cierto? Ahora, comer esto ocasionalmente es positivo, ¿no es cierto? Pero, como lo dice el texto, desayunar este tipo de comida con bajo nivel nutricional todos los días es negativo, porque no nos aporta los nutrientes y los minerales, las proteínas necesarias, ¿no? Para poder nutrirnos. Comer no es lo mismo que nutrirse. Y también este consejo va para cuando entren en la universidad, porque sé que muchos de ustedes van a entrar. Intenten llevar una alimentación más integral, ¿no? Y ocasionalmente desayunar estos elementos, ¿no? Que son muy ricos, pero que no nos nutren a nosotros.
La mitad de los niños bolivianos menores de 5 años sufre de desnutrición. No hay una nutrición adecuada, apropiada. Ello significa que no reciben los alimentos necesarios para desarrollarse. Por eso están flacos, débiles, se enferman con frecuencia y tienen dificultades para aprender en la escuela. La alimentación también influye en el aprendizaje, ¿no es cierto? Influye en todas las actividades del ser humano. Los adultos desnutridos se cansan rápidamente, enferman y demoran su restablecimiento. Una persona, un adulto desnutrido también se va a cansar de forma rápida. Se va a enfermar con mayor frecuencia y va a tardar mucho más tiempo en recuperarse. El aumento de la población campesina y también la injusta tenencia de la tierra redujeron el tamaño de la parcela familiar. Se redujo el espacio en donde las familias en el campo podían cultivar y sembrar sus alimentos. Y por consecuencia, la cantidad también de alimentos disponibles. Aquí vemos un ejemplo de una cosecha de yuca. Los cultivos producen poco por falta de darle al suelo el cuidado necesario y también por estar pobres las tierras. Las personas que trabajan en el campo o que se dedican a sembrar saben que la tierra necesita un descanso cada cierto tiempo, ¿no es cierto? No se puede cultivar de forma eterna un campo. Se le tiene que dar un descanso de 5 años, 2 años o más para que pueda recuperarse y producir de nuevo buenos alimentos. La deforestación acelera la erosión e impide que los suelos retengan el agua, sobre todo en los terrenos de pendiente. Y tenemos un ejemplo de deforestación donde se está poco a poco limpiando un área, ¿no? La deforestación extensiva va también a afectar a los suelos. Las plagas y enfermedades han aumentado en los cultivos debido a la falta de rotación y también al mal uso de la tierra. Cada vez se ve más un aumento de plagas y enfermedades en los cultivos y también se ve un mal uso de la tierra. Muchos siembran y continúan sembrando de forma consecutiva una tierra cuando ésta ya no produce bien, ¿no? Eso tiene un efecto en los sembradíos, una debilidad en los sembradíos. La propaganda de información digital nos ha hecho creer que las colas o las sodas gaseosas, los enlatadas, las gelatinas, las galletas y todos los productos de fábrica son mejores que los productos naturales de la tierra. Hay una aceptación, una creencia de que muchos productos que se producen con químicos son mejores que productos naturales. Si se va a hacer un almuerzo, ya no se hace un refresco, por ejemplo, generalmente se compra una soda, ¿no? Y si se tiene un espacio libre, ya no se compra algo natural, sino se compra una gelatina, unas galletas, ¿no? De nuestras tierras estamos sacando productos para venderlos en el mercado y compramos en las tiendas pan y arroz blanco. Con estos alimentos matamos el hambre, pero no tienen todo lo que necesitamos para estar bien nutridos. Este espacio habla de los productores, de los trabajadores en el área rural que venden sus productos, ¿no? Y con ese dinero compran algunos elementos como el pan y arroz blanco, ¿no? Si bien estos elementos son necesarios e importantes en una pirámide nutricional, no tienen
todos los elementos necesarios para dar una nutrición completa a el ser humano. Es necesario combinar el pan, el arroz blanco con otros elementos para estar bien nutridos. Solamente comer pan, solamente comer arroz, no nos va a dar una nutrición apropiada. Muy bien, hasta aquí alguna pregunta, duda, tal vez se entiende bien sobre el tema de la nutrición. Siguen con sueños jóvenes todavía. Muy bien, vamos al punto 3.1 o acciones para mejorar nuestra alimentación. ¿Qué podemos hacer nosotros para mejorar nuestra alimentación? Por un lado, tenemos que recordar y recuperar las costumbres sanas de nuestros antepasados. Aprender que los nuevos alimentos que se producen en nuestras parcelas o nuestros cultivos y también darle a nuestro cuerpo todo lo que necesita, variando y combinando los distintos alimentos. Es necesario recuperar las costumbres sanas, nos dice el texto. Y también conocer acerca del valor nutricional de cada alimento para poder entender, comprender lo que nuestro cuerpo necesita. Aquí vemos una cosecha de tomates. Una buena alimentación debe incluir todos los días elementos nutritivos de los siguientes 3 grupos. Hay 3 grupos que son los más importantes para una buena nutrición. Por un lado tenemos a los constructores o proteínas. En los animales está en el charque, el huevo, el pollo, el pescado de río como el surubí, el pacú y también en la leche. En los vegetales, frijoles, lentejas, garbanzos y la famosa quinoa. También en energéticos, grasas y carbohidratos, tenemos en carbohidratos, yuca, plátano verde o maduro, el arroz, el maíz o choclo y también el camote. Y en las grasas, aceite de girasol, aceite de maní, maní, palta y la grasa natural de las carnes. Y por último, los protectores o reguladores, que son las vitaminas y minerales. Tenemos entre ellos en las frutas a la papaya, a la chachairú, la guayaba, también entre los cítricos el limón y la naranja y la manga. Y en verduras el zapallo, la selga, la zanahoria, el tomate y todas las hojas verdes. De esta forma tendríamos esta imagen, ¿no? Constructores, energéticos y abajo los protectores. Y entramos con los alimentos constructores. ¿Qué hacen estos alimentos constructores? Como lo dice el nombre, construyen y forman el cuerpo. Forman y renuevan las células de los músculos, la piel, el pelo, la sangre y el cerebro. Y favorecen también la reproducción celular. Hacen crecer y desarrollar el cuerpo. Los niños y jóvenes necesitan más proteína porque su cuerpo está en crecimiento. Los que les gusta también el gimnasio conocen que la proteína es necesaria para poder crear músculo, ¿no? Para poder sanar algunos daños que se hacen en los músculos y para poder desarrollar músculo. Famosa proteína. Las mujeres embarazadas necesitan más proteínas porque dentro de su cuerpo está creciendo un niño y las madres lactantes las necesitan para producir leche. Las mujeres embarazadas también necesitan
calcio, ¿no es cierto? Porque se ven debilitadas en su cuerpo al entregar el calcio al futuro bebé. También tenemos 3.3 alimentos energéticos. Estos alimentos energéticos, como su nombre lo dice, dan calor y energía. Son los combustibles que necesitamos para trabajar y calentarnos. Las personas que realizan trabajos fuertes, trabajos físicos pesados, necesitan más grasas y carbohidratos. Los alimentos refinados como el azúcar, la harina y arroz contienen casi solo carbohidratos. Comer solamente estos alimentos pueden causar enfermedades como diabetes, como estreñimiento y también debilidad. El texto hace una crítica sobre el consumo de los alimentos refinados, ¿no? El azúcar, harina y arroz. Y vamos con el punto 3.4 o los alimentos protectores. ¿Cuáles son estos alimentos protectores? Nos dice, necesitamos consumir todos los días las siguientes vitaminas. Por un lado, la vitamina A, que protege la vista, protege la piel y se encuentra en las hojas verdes, en la zanahoria, el zapallo, la papaya, la guayaba, el queso, la leche, los huevos, etc. Por otro lado, tenemos la vitamina B, que protege el sistema nervioso y estimula la formación de células en la sangre, donde se encuentra en todas las hortalizas, en la leche, en los cereales y también en las leguminosas. Tenemos la vitamina C, que mantiene los huesos, piel y dientes sanos y también nos protege contra infecciones y las combate. Esta se encuentra en todas las frutas frescas y los vegetales crudos. Principalmente la vitamina C en los cítricos, ¿no es cierto? Nos dice que protege contra infecciones y las combate. Cuando nosotros nos enfermamos y le comentamos a nuestra abuela que estamos enfermos, ¿qué nos recomiendan? Generalmente tomar un producto con limón, ¿no? Puede ser jengibre, limón o algo con limón. ¿Por qué? Por la vitamina C que contiene el limón, que nos ayuda a protegernos contra infecciones y las combate. Tenemos la vitamina D, que nos ayuda a fortalecer los huesos y dientes, especialmente en los niños. Esta vitamina la produce el ser humano cuando recibe el sol directamente sobre la piel. Aquí hay una característica importante de la vitamina D, no se olviden. El cuerpo la produce cuando recibe el sol sobre la piel. Tenemos la vitamina K también, que evita las hemorragias, interviene en el proceso de coagulación de la sangre. Esta vitamina K facilita que las heridas se cierren de forma más rápida. Se encuentra en las hojas verdes, la yema del huevo, etc. También nuestra comida diaria debe tener los siguientes minerales. ¿Qué minerales? Tenemos aquí al calcio, cuya función más importante es ayudar a formar y endurecer los huesos. Se encuentra en el nabo, el berro, el bledo, la remolacha, la quinoa y la leche, entre otros alimentos. Cuando una persona tiene una fractura o se rompe el hueso por algún motivo, se le aconseja consumir calcio, ¿no? Para fortalecer sus huesos, para endurar sus huesos. Tenemos también el hierro, que es importante para la sangre, ya que interviene en la formación de las células sanguíneas. Algunos
tipos de personas que necesitan el hierro son las mujeres embarazadas y los niños, que necesitan mucho hierro. ¿Dónde se encuentra el hierro? En el nabo, en el berro, la espinaca, la selga, el frijol, las lentejas, las habas, etc. Y por último tenemos el yodo, que durante mucho tiempo estuvo ausente en la alimentación del ser humano, lo que generaba una enfermedad, ¿no? Muy conocida por las personas mayores. El yodo ayuda a la glándula tiroides a controlar la utilización de la energía del cuerpo a partir de la formación de sus dos productos hormonales, T3 y T4. Se encuentra en la sal yodada, pescado de mar, mariscos, rábano, pera, etc. Una curiosidad sobre el yodo es que antes las personas no tenían acceso a este alimento protector, ¿no? Al yodo. Entonces, desde diferentes niveles de salud se decidió agregar a la sal yodo. Entonces, la mayoría de la sal que se consume, ustedes pueden ir a su cocina y revisar, va a decir sal yodada, ¿no? El yodo se introdujo de forma particular en la sal para que la población pueda tener esta vitamina del yodo, para evitar diferentes problemas de salud, entre ellos el bocio. El bocio era una pequeña protuberancia que crecía en el cuello de las personas, cerca de la glándula tiroides, debido a una falta de vitamina de yodo. Muy bien, hasta aquí alguna pregunta. Nos falta unas diapositivas más y terminamos el tema número 3. Y después de eso podemos repasar un poco, ¿no? Aprovechando. Muy bien, si no hay ninguna duda, les agradezco su presencia. Les invito siempre a revisar, a investigar por su parte también. Nunca va a estar de más investigar. Prepárense para su examen parcial. Yo sé que les va a ir bien y simplemente intenten recordar, memorizar conceptos del texto, ¿no? En biología les va a servir mucho memorizar algunos conceptos. ¿Qué es ecología? ¿Qué es hábitat? ¿Qué es nicho? Etcétera, etcétera. Muy bien, les agradezco entonces y me retiro porque faltan 5 minutos para su siguiente profesor.